Muy buenos días tengan todos y todas, queridos y queridas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América. En este día de hoy, 29 de agosto del 2018, vamos a tener un breve análisis de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 18. Vamos a analizar este verso y vamos a tratar en torno a él sobre un tema de mucha necesidad, de mucho interés. Vamos a hablar de la conversión. En este caso concreto sería conversión nacional. No estaríamos hablando de la conversión eclesiástica, esta conversión a la que se refieren las iglesias en Venezuela, en el sentido que ellos comprenden la conversión a Cristo Jesús. Vamos a tratar de explicar la conversión desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista histórico. La forma como comprendían o comprendieron la conversión las primeras generaciones cristianas, que no tienen nada que ver con esta conversión de la cual se habla en el día de hoy, en este contexto. Leemos la palabra, dice así: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces vamos a analizar la primera oración. Para que abra sus ojos. El texto viene hablando de la misión que se le encarga a Shaul. El rabino Shaul se ha convertido y ha recibido una misión de parte de Dios y de Cristo. Y el primer punto de que trata la misión es abrir los ojos a las poblaciones, a los pueblos, a las ciudades, a las naciones. Él es enviado a las naciones con esa misión de abrir los ojos. ¿Y cómo se entiende la palabra abrir los ojos? Significa en nuestro contexto moderno despertar la conciencia. Despertar la conciencia significa que las personas puedan comprender la realidad que los rodea, la realidad en la cual están inmersos, y esa realidad es una realidad jurídica, social, política, cultural, moral. Abrirle los ojos, despertarle la conciencia, que ellos puedan entender ese modelo en el cual viven. Mientras ellos no puedan comprender eso, entonces ellos no tienen conciencia, sino inconsciencia. Y comprender esa realidad significaría compararla con lo que Dios exige, con lo que es la voluntad perfecta de Dios, para ver, para saber, para entender si esa realidad es conforme a la voluntad de Dios o por el contrario esa realidad se opone a la voluntad de Dios. Despertar la conciencia es muy importante porque
Porque una vez la persona consciente puede sentir dolor al comprender que la realidad que está viviendo, que ella misma ha ayudado a construir, que ella misma es parte de esa realidad, esa persona puede comenzar a sentir dolor por eso. Puede comenzar a sentir pesar, puede comenzar a sentir arrepentimiento de haber colaborado en construir esa realidad, en ser parte de ella. Y una vez cuando la persona comienza a sentir ese arrepentimiento, entonces que la persona comienza a nacer en ella la necesidad de cambiar, de hacer un esfuerzo para cambiar esa realidad, empezando por su vida, luego la vida de su pareja, luego la vida de su familia, de su comunidad, de su sociedad, de su nación. Entonces mire la importancia que tiene este primer punto de la misión, que no es la misión solamente para el Rabino Shaul, sino que es la misión para cada uno de nosotros. Participar en ayudar a las personas en ese despertar de conciencia. Es el primer punto. El segundo punto lo tenemos en la siguiente oración: para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Dos palabras simbólicas: tinieblas y luz. ¿Qué es tinieblas? Tinieblas es ignorancia, incapacidad para comprender, alienación, la mente totalmente bloqueada, totalmente desinformada. No hay información en la mente que ayude a comprender la realidad. Esas tinieblas de ignorancia que oscurecen la mente. Esas tinieblas es un símbolo de falta de conocimiento, y esa falta de conocimiento es lo que produce la destrucción. La ignorancia. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, mi pueblo pereció por ignorancia, por vivir en tinieblas, por no haber una persona, un instrumento en las manos de Yahweh para él hacer llegar la luz, el conocimiento. Entonces, la palabra aquí dice, para que se conviertan de las tinieblas. ¿Qué quiere decir se conviertan de las tinieblas a la luz? Quiere decir de la ignorancia al conocimiento, para que haya un cambio. Y el cambio es de un lugar a otro, de un estado a otro, un nuevo estado. O sea, del estado de la ignorancia al estado del conocimiento. Pero el conocimiento viene por el estudio analítico de la palabra, profundo, amplio, sistemático, organizado. Y de esa manera es que nosotros podemos ir entonces adquiriendo ya la conciencia y poder entender nuestra realidad y poder ir asumiendo esa necesidad histórica de involucrarnos en los cambios que Yahweh exige para nuestra felicidad, para la felicidad de nuestros hijos. La luz es conocimiento. El conocimiento ilumina, hace que las tinieblas desaparezcan, o sea, que la ignorancia desaparezca para levantar un pueblo consciente. Entonces, aquí en Venezuela tiene que haber una conversión. El pueblo venezolano, todo, sin excepción, niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres, todos tenemos que ir a ese despertar de la conciencia, a esa conversión,
de la ignorancia al conocimiento. Y estamos así por la ignorancia precisamente, pero una vez que tengamos el conocimiento, entonces todo va a cambiar. Todos comprenderemos, todos sentiremos la necesidad urgente, apremiante de cambiar esta realidad para hacerla conforme a la voluntad de Yahweh. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. La potestad de Satanás. ¿Cuál es la potestad de Satanás? Significa el poder de Satanás. Significa el gobierno de Satanás. Yo no sé si a usted le va llegando la idea. Satanás gobierna con la ignorancia. Él gobierna con las tinieblas. Pero esas tinieblas concretamente son seres humanos en ignorancia. Entonces él utiliza al ser humano en ignorancia para gobernar en oposición a Yahweh. Entonces la conversión nacional tiene que ser de esa potestad de las tinieblas, de ese poder de las tinieblas, de esas leyes de las tinieblas, de ese sistema de ignorancia a Dios, lo que significa a un nuevo sistema de conocimiento, de verdad, de justicia, a un nuevo gobierno de santidad, de justicia, de conocimiento, a un nuevo estado, a unas nuevas leyes, a una nueva forma, a un nuevo modelo de vida, que es entonces el gobierno de Dios, el reino de Dios, la teocracia, el cristianismo teocrático, como luz, como conocimiento, como conciencia de un pueblo. Entonces ahora sí podemos ir entendiendo la conversión, a donde tenemos que ir, hacia la conversión nacional. Nadie puede quedar en las tinieblas. Ahora nosotros tenemos que tener pendientes de que esto significa un trabajo, un gran esfuerzo, un sacrificio que exige recursos, voluntades de hombres y de mujeres que se involucren para trabajar duro, para trabajar activamente, para derrotar las tinieblas en Venezuela y en América. Ahora, miren una cosa, esas tinieblas, esa ignorancia hecha pueblo. Cuando esa ignorancia hecha pueblo se le otorga poder, se le otorga soberanía, entonces es la soberanía de la ignorancia, la soberanía de las tinieblas, la potestad de las tinieblas, el gobierno de las tinieblas. Son las tinieblas gobernando a una nación, llevándola hacia la muerte, hacia la destrucción. Y los poquitos que tienen conciencia están maniatados, no pueden hacer nada, porque la mayoría es la que decide hacia dónde lleva, hacia qué destino conduce la nación. Entonces esa gran mayoría ignorante, esa gran mayoría tinieblas, entonces conduce a la minoría y a toda la nación la conduce hacia la diversidad de género, hacia el aborto, hacia el matrimonio igualitario, hacia el vicio, hacia el AMPA, hacia la santería, hacia la idolatría patriótica, hacia todo aquello que significa rebelión y oposición contra Yahweh. Porque son ellos los que hacen las leyes, son ellos los impíos. Por eso dice que cuando los impíos gobiernan, el pueblo sufre, gime, porque es las tinieblas las que están gobernando para el sufrimiento de la población. Yo espero que, amado hermano, amada hermana, en este momento el Espíritu de Yahweh pueda obrar poderosamente en usted para testificarle sobre estas palabras que le estoy hablando. Es necesaria una conversión nacional de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Teocracia Venezuela,
El cristianismo teocrático es voz de Dios, representa a Dios en estos pueblos y en esta tierra. Es necesario la conversión de ese modelo mundano inicuo al cristianismo teocrático. Usted tiene la oportunidad, está frente a esas dos opciones. Decida salir de las tinieblas, decida salir de la ignorancia, decida salir de la potestad de Satanás para tomar a Dios como destino, a su salvación. Salvación temporal y salvación eterna, para todos y para todas, para toda nuestra nación. Muchísimas gracias por su atención. Si usted ama los mandamientos de Yahweh, si a usted le importan esos mandamientos, si desea, por lo menos desea, vivir conforme a ellos, entonces que la paz de Yahweh sea con usted y con toda su familia. Muchísimas gracias por su atención. Más información sobre temas interesantísimos, visítenos en nuestro sitio web en internet, en www.tobczla.blogspot.com. Si usted tiene alguna duda, alguna sugerencia, alguna crítica, si desea aportar para este poderoso movimiento teocrático que Yahweh nuestro Dios está levantando en este país, si usted desea involucrarse, escríbanos a nuestro correo electrónico. Con mucho gusto le estaremos respondiendo. teocráticosbzla@gmail.com. teocráticosbzla@gmail.com. Hasta una próxima oportunidad.